Bienvenidos a un episodio más de la serie El ABC Dynamics 365 Customer Engagement. He pensado hacer un episodio especial teniendo en cuenta la experiencia y lo que venimos trabajando en los últimos tiempos para dar algunos tips o recomendaciones o algunos puntos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer implementaciones de las aplicaciones de Dynamics 365. En el último tiempo he visto implementaciones bastante pobres en aquel sentido que se podrían haber hecho un poco mejor, pensando un poquito más las cosas o teniendo en cuenta determinados factores, podrían haberse hecho mejores implementaciones que en definitiva terminan redundando en beneficios tanto para el cliente como para la persona que los implementa. No estamos hablando acá si la persona es empleada de la empresa o es un partner o es un proveedor. Vamos a hablar en general en todo el universo de profesionales que nos dedicamos a las implementaciones y aquellas cosas que tendríamos que saber sí o sí para hacer una implementación exitosa. Entonces, este video lo vamos a dedicar a eso, a hablar de puntos claves para poder implementar Dynamics. Bien, vamos a hablar un poquito de acuerdo a mi experiencia. Por supuesto que esto no quiere decir que sea la última palabra, ni que es la gran experiencia, ni que yo soy el dueño de la verdad, pero en estos 13 años de implementar las aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement, fui encontrando algunas fallas que son bastante comunes que me gustaría comentarlas antes de pasar a los puntos claves a tener en cuenta. La primera y principal de todo lo que he visto es la falta de conocimiento de las funciones nativas del sistema. Yo sé que quienes estamos en la parte de informática o los que venimos del mundo de la programación en general, nos gusta empezar a tocar, a crear, a desarrollar, a implementar, a agregar nuevas funcionalidades. Pero estos tipos de sistemas cambian un poquito el paradigma del desarrollo personalizado de aplicaciones. Nosotros tenemos que comprender que tanto cualquier plataforma dentro de Dynamics 365, ya sea en el mundo del ERP o del CRM, nosotros tenemos productos que ya están desarrollados con muchísimas funcionalidades que son de primera clase. ¿Qué significa esto? Que son funcionalidades que sirven en la mayoría de los negocios en el mundo entero. Por lo tanto, conocer a fondo, no superficialmente, a fondo es una de las cosas necesarias para poder trabajar en este tipo de proyectos. Entonces he visto que muchas veces esa falta de conocimiento, esa falta de profundizar en las características nativas de la herramienta hace que los proyectos se enfoquen en cosas que son equivocadas y que terminen luego fracasando. También otro de los puntos súper importantes es la falta de comprensión global del entorno en el que se implementará el sistema. Uno se enfoca solamente en el síntoma en vez de enfocarse en la causa de ese síntoma. ¿Qué significa esto? Uno dice, bueno, necesitas implementar para ventas, bueno, te instalo esto con estos componentes, ya lo desarrollé para otro cliente y vengo y lo instalo. Y muchas veces componentes desarrollados para un cliente no significa que van a servir para otro. Por más generales que parecieran haber sido en su momento, cada organización es un mundo. Entonces, la mayoría de los componentes que se necesitan están ya en el sistema, pero entendamos bien primero cuál es la necesidad del cliente, cuál es el entorno en donde nos vamos a mover para poder implementar el sistema, si hay otros sistemas de información con los cuales integrarse, los procesos de negocios. Muchas veces el error ni siquiera está en la implementación de Dynamics, es en algún proceso del cliente que tiene algún tipo de defecto, que es preciso corregir primero para luego implementar cualquier herramienta informática. También tenemos escasa información sobre procesos y formas de trabajo. Necesitamos conocer a fondo cómo el cliente trabaja, ya sea nuestra propia organización porque estamos en el área de sistemas o ya sea un cliente que nos ha contratado para implementar Dynamics. Entendamos profundamente y de manera clara cómo funcionan. Si estamos trabajando en la parte de ventas, comprendamos el proceso de ventas de principio a final. No nos quedemos solamente con una parte o con la mirada de un solo actor. También he visto que se están utilizando metodologías anticuadas. En su momento todo el mundo fue un boom y Microsoft lo recomendó mucho utilizar Short Step
SureStep fue una tecnología que teníamos muchísimos documentos, muchísimas plantillas para poder trabajar. Entonces, a la hora de ahorrarnos tiempo para generar esa documentación, SureStep era muy bueno. Pero en los últimos tiempos hemos visto que es una metodología, que ha caído ya en el desuso. ¿Por qué? Primero y principal, es una metodología en cascada. Si bien tiene su parte de metodología ágil, una pseudo implementación de metodología ágil, no es una metodología recomendada para trabajar con estos proyectos en la actualidad. Habrá sido un boom y habrá sido muy usada años atrás, pero hoy por hoy tendríamos que dejar de utilizarla y pasar a utilizar metodologías más ágiles para el trabajo. La metodología ágil nos da la ventaja que podemos detectar los errores sobre la marcha y poder corregirlos y no entregar al cliente algo que está totalmente defectuoso a lo largo de un tiempo, ¿sí? Un punto súper importante con esto es: hay que hablar con los actores correctos. Entonces, una de las fallas principales es que se habla con los actores equivocados en el relevamiento de las necesidades. Por lo general se habla con personas que o son solamente los jefes, ¿sí?, o los managers o los gerentes, y ellos tienen una visión de cómo quieren el negocio. Por lo general, ellos son muy buenos en la toma de decisiones, en los cambios de rumbos estratégicos para guiar la empresa o el departamento, pero en las actividades del día a día, por ahí no tienen la comprensión total. Siempre se valen de sus colaboradores para poder resolver algún problema o trabajar con determinado proceso o procedimiento, ¿sí? Entonces es muy importante poder hablar con esos colaboradores también, quienes están en el día a día del trabajo, porque en definitiva el jefe por lo general lo que hace es ver en un reporte el resultado del trabajo. Pero son los colaboradores los que están en el día a día trabajando con las herramientas, luchando con la tecnología para poder hacer su trabajo. Entonces, no hablemos solamente con managers, con gerentes, hablemos también con las personas que están en el día a día. Hablemos con los gerentes y ellos nos van a saber indicar quiénes son las personas clave dentro del negocio para poder relevar esa información. Y finalmente, una que es bastante triste y por ahí no me gusta tocar mucho cuando hablamos de estas cosas, es la falta de capacitación de los profesionales que implementan. Está muy ligado a la primera, que es la falta de conocimiento de las funcionalidades nativas, pero hoy por hoy tenemos gran cantidad de información. Hace 13 años atrás, cuando yo arranqué, la información era muy escasa, solamente podía accederse a través de un curso oficial de Microsoft, pero hoy hay mucho lugar en donde nos podemos capacitar. Hay comunidades que dictan cursos gratuitos, hay toda la plataforma de Microsoft Learn para poder capacitarse. Entonces, hoy no se justifica que un proyecto salga mal, no hay excusa para decir que un proyecto salió mal, porque había falta de capacitación. Incluso si la persona que está trabajando su primer proyecto con Dynamics tiene a su disposición una vasta gama de literatura, literatura digital, ¿no? que pueden recurrir para poder capacitarse, para poder implementar un proyecto. Entonces, este punto ha sido muy crítico y lo he visto en reiterados proyectos a lo largo de estos 13 años. Entonces, es muy importante atacarlo a este punto. En resumen, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer para poder encaminar bien un proyecto de implementación de Dynamics? Vamos a resumirlo en 3 puntos principales. Puede haber muchos más, por supuesto, pero estos son los puntos principales que, según mi punto de vista, sería bueno tener en cuenta. Bien, el primer punto es aprender y comprender las funcionalidades nativas de Dynamics y sus actualizaciones. No puedo ponerme a trabajar en un proyecto de Dynamics si no conozco Dynamics. Y por favor, hay un punto muy clave: no subestimemos la herramienta. He visto muchos proveedores, he trabajado con muchos partners que dicen: no, es muy fácil, es crear entidades y listo. No, no es crear entidades y listo. Es conocer cómo funciona la herramienta internamente, qué procesos afectan. En todas estas experiencias yo recuerdo con uno de los partners con los que estuve trabajando en un proyecto que me dicen: no, yo inserté con un SQL Server Integration Services 5.000 registros en la entidad unidades de negocio. Quienes trabajamos hace mucho tiempo de esto sabemos que hay una restricción de 255 unidades de negocio, pero no es por la cantidad de registro que pueda o no almacenar la base de datos, sino es por todos los procesos y cargas de memoria en el servidor
que hace que cada vez que un usuario se loguee, se levante cada una de las unidades de negocio que esté para poder aplicar correctamente sus permisos. Entonces imagínense si la recomendación es 255 unidades de negocio, si yo tengo 5000 porque las inserté mediante un proceso externo, imagínense cómo puede andar el sistema. Entonces, aprendamos, leamos, nos capacitemos para poder trabajar con esto, porque podemos cometer errores muy serios, muy grotescos, que si bien hoy en un CRM online podrían ser monitoreados y podríamos tener alertas y podríamos obtener de Microsoft también un listado de aquellos puntos críticos a corregir en nuestras implementaciones, por ejemplo, quienes trabajan en un sistema on-premise que no tienen acceso a todas esas métricas podrían tener serios inconvenientes. Hoy por hoy, ¿en dónde nos podemos capacitar? Tenemos el sitio Microsoft Learn, con 1.000.000 de artículos en donde podemos leer, comprender y entender por qué las cosas fueron desarrolladas de esa manera. Tenemos paso a paso, tenemos las rutas de aprendizajes, que son pequeños cursos que nosotros podemos ir haciendo. Incluso si ustedes se registran y se loguean con su usuario, pueden ir ganando puntos de experiencias dentro de la plataforma. Hoy también tenemos cursos de comunidad y de partner de aprendizaje. Hay un montón de cursos en las comunidades donde nosotros podemos acceder de manera gratuita o por algún costo pequeño para poder acceder a esas capacitaciones. También tenemos los partners de aprendizaje de Microsoft, que son todos aquellos centros de educación a los cuales nosotros podemos asistir para tomar un curso. Es muy recomendable hacer esto, por ejemplo, cuando tenemos que rendir alguna certificación. Entonces, hoy por hoy hay muchísimos lugares, incluso para comprender nuevas características y actualizaciones. Microsoft sube siempre a su canal de YouTube, el canal de YouTube de Microsoft Dynamics 365, cada una de estas nuevas actualizaciones y nuevas funcionalidades para poder indagar más. Segundo punto sumamente crítico, conozcamos a fondo las necesidades de la organización en donde vamos a implementar Dynamics. No es conocer una partecita, no es hablar con una persona, es entender, por ejemplo, cómo vende la organización, cómo presta servicios la organización, cuáles son los procesos de negocios que van a ser afectados por la implementación de un nuevo CRM, ¿sí? Entonces, eso es clave, no desestimen. Muchas veces me ha tocado trabajar para algunas consultoras las cuales me dicen, este es el requerimiento de desarrollar. Entonces, mi objeción siempre fue primero, por favor, explícame cuál es el proceso de negocio o el requerimiento del cliente que necesita de esta implementación. No implementen nada sin conocer el proceso de negocio o requerimiento del cliente para poder desarrollar eso. ¿Me entienden? Porque yo puedo desarrollar 1.000.000 de cosas, pero ¿será que está bien? ¿Será que está acorde? Muchos me pueden decir, bueno, ya hay un analista que hizo todo el trabajo y sacó el requerimiento. Excelente. Pero tratemos de trabajar en estos perfiles o en estos equipos para implementar Dynamics. Tratemos de no tener islas, ¿sí? Solamente un analista analizando y dando requerimientos, sino que muchas veces el analista junto con algún arquitecto, con algún consultor o incluso con el desarrollador pueden tener una sinergia mucho mejor y lograr productos de mejor calidad que un analista trabaje solo por su cuenta y el desarrollador solo por su cuenta. Eso es lo que yo les comentaba antes de trabajar con metodologías obsoletas. También, el último punto que quería tratar es comprendamos el entorno donde la solución se va a implementar. Entendamos, por ejemplo, si hay integraciones con otros sistemas, si hay procesos bastante complejos dentro de la organización o algo que revisar para poder implementar la herramienta. Y si hay, por ejemplo, regulaciones externas, por ejemplo, implementaciones en bancos. Hay muchas cosas que hay que seguir regulaciones de los bancos centrales de cada país. Entonces tengamos en cuenta eso también. Es muy probable que cuando hagamos el relevamiento, los propios actores de la organización nos indiquen esto, pero siempre tengámoslos en cuenta. Es muy importante en esto el rol de un arquitecto. El rol del arquitecto en este tipo de proyectos no es solamente el de armar la estructura de cómo se va a desarrollar el proyecto, sino que la función de él es comprender e interactuar con cada una de las partes que componen el equipo de trabajo, que incluye
equipos del cliente y equipos del partner, del proveedor que está trabajando para implementarlo. Entonces él tiene que saber interactuar, tomar esa información, comprender todo el contexto y en base a eso plantear una solución, ¿sí? Por eso es arquitecto de soluciones, que va a responder a las necesidades de todos los involucrados, ¿sí? Muchas veces también se comete el error que el arquitecto simplemente diseñe un modelo de entidad-relación, un mapa de integraciones y listo. No, eso tampoco sirve, es seguir trabajando con metodologías que no son las adecuadas. Entonces, de esta manera este arquitecto va a poder conocer cada uno de los puntos, reunirlos en uno solo y poder dar una solución que podrá discutir con el equipo de trabajo. Bien, no quiero extenderme mucho más, espero que estas recomendaciones les sirvan, que puedan utilizarlas en sus implementaciones de Dynamics y si tienen alguna duda, como siempre les pedimos, escriban en los comentarios para que podamos tratarla en un próximo capítulo. Muchas gracias por asistir y nos vemos en el próximo capítulo.